Bienvenidos a el cuarto encuentro global, a la serie de workshops que se están realizando previos o de antesala a el cuarto encuentro global que se va a realizar en Brasil en septiembre de este año, en los días 28 y 29 de septiembre. Invitados están de manera presencial todos aquellos que se quieran acercar a Sao Paulo y tener esa experiencia de compartir con los maestros de Brasil y al mismo tiempo va a estar de manera online. Para esta antesala al cuarto encuentro, estamos contando con la presencia de maestros de diferentes partes del globo, del mundo, de este mundo, de esta tierra. Y en esta oportunidad tenemos a la maestra María Ibáñez. Bienvenida, maestra. Gracias por permitirnos contar con tu presencia en esta serie de workshops con temas muy interesantes porque justamente el lema o el tema de este encuentro es enseño lo que quiero recordar. Entonces, la maestra nos trae un tema muy interesante que, bueno, ella tras una experiencia mística en el 2012 cesa sus actividades como actriz y productora de teatro e inicia un viaje de investigación del ser en busca de respuesta. Reconoce la enseñanza de un curso de milagros como un mapa genuino de retorno al hogar, al ver en sus palabras la descripción fidedigna de la experiencia mística, a la que el curso va a llamar revelación. Por ello se adentra en su estudio y práctica y con el tiempo se deriva su compartir de forma online y presencial en encuentros, retiros y sesiones individuales. En el 2020 descubre la edición restaurada de Robert Perry y los textos en español de Gongarola, y en el camino, como estudiante y divulgadora del curso, estos textos la llevan a dar un salto de la comprensión y la expresión de la enseñanza. Diseña así la formación de 5 módulos de un curso de milagros para poder introducir partes claves del material original y complementar el estudio de la versión FIT de referencia sin que los estudiantes tengan que hacer este trabajo de investigación y puedan seguir con la versión azul más divulgada, pero ahora ya con los elementos más transformadores que se revelan en el material original. Bueno, con esta introducción te dejamos los controles, maestra, y adelante con el tema que nos Mm. traes el día de hoy. Bienvenida, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta experiencia. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a todos los que estáis aquí presentes. Gracias a los que veáis esto luego en diferido. Y bueno, pues mi historia, bueno, yo me llamo María Ibars, y mi historia parte pues un poco desde la presentación, ¿no? Yo me dedicaba al arte dramático, era actriz, en ningún momento me había planteado ningún tema espiritual, pensaba que la muerte era el final. Y ahora sí que después de conocer el curso, mapeando lo que es una relación santa, que, bueno, o al menos durante ese periodo se pudo sostener lo que era una relación santa, que luego se diluyó, ¿no? Pero esa base de la relación santa que consiste en ver la inocencia del otro por encima de todas las cosas, que era en ese momento una pareja que tuve, mm, empezó a crear el caldo de cultivo en mí para permitirme ir hacia adentro, atreverme a mirar hacia adentro y saber que, que podía confiar en mirar adentro porque no había nada malo en mí, que es lo que el ego nos cuenta en el curso, que es que tienes tanto temor de mirar hacia adentro y ver ese monstruo que el ego te dice, mira afuera, ¿no? En esa mirada de esa inocencia por encima de todas las cosas, de alguna manera tuve el valor de ir conectando con esta voz interior, con este lugar interno. Y entonces se fue creando un momentum bueno, hasta el momento que tengo una experiencia en el jardín de casa de mis padres que de alguna, o sea, se cae el velo y hay una percepción iluminada
se abre una luz dorada por todas las formas, una luz, presencia, Dios, amor. Y aquí, claro, las palabras caen, ¿no? Em, el reconocimiento de que yo no era María Ibars, que María Ibars es un constructo mental, una idea, y que en esa disolución de esa idea hubo como una fusión con el paisaje, con esta luz, y entonces sobreviene el reconocimiento de que la verdadera identidad pues es lo que podríamos llamar el Cristo o el Buda, ¿no? Las palabras, y que es la identidad de todos los seres, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en este jardín y con esta visión iluminada, con esta paz absoluta. Hay un momento, bueno, para no extenderme mucho en la experiencia, digamos que en esta experiencia hay un momento de aterrizaje y en ese aterrizaje, pues claro, yo me doy cuenta que lo que he vivido es algo con lo que no contaba y que hubo tal certeza en esa experiencia que de repente el mundo en ese aterrizaje me parecía mucho más irreal que aquello, ¿no?, que había experimentado. Y entonces, en ese aterrizaje, claro, me encontré con toda la información del inconsciente, que el curso ya nos habla, sobre todo en los textos originales, mm, de ese inconsciente donde de alguna manera hay que purificar o iluminar o deshacer con la luz del milagro todos esos contenidos para permitir que la luz del ser esté presente en nuestra conciencia, ¿no? Y entonces, claro, como no había hecho ningún trabajo de nada, me encontré con todos esos contenidos y ahí vino realmente el ego, se apoderó de la experiencia y fue lo que podríamos llamar en este mundo una vivencia esquizoide. Escuchaba voces, miedo, terror, la voz del ego intentando explicar eso a una parte de mi conciencia, ¿no? El ego diciendo, bueno, pues entonces, si no eres María Ibars, entonces lo que eres es Jesús. Entonces tú eres Jesús, tú eres el elegido, ¿no?, o la elegida. Entonces, viendo ahora ya desde el curso cómo el ego toma la historia y siempre intenta desviarlo hacia la separación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues desde esa grandiosidad. Y de hecho, en estas experiencias que a veces la gente tiene, está este complejo mesiánico, ¿no? Claro, yo después de haber vivido esto, puedo entender que hay sería como ese impulso del milagro que se distorsiona, ¿no? Que esto es algo que vemos en los textos originales, ¿no? Es como, claro, la gente puede contactar con esa verdad que es el Cristo, pero luego el ego lo distorsiona y viene esa grandiosidad, ¿no? Y ahí lo que viene es temor, miedo y, bueno, separación, ¿no? Entonces, bueno, en ese aterrizaje, con toda esta experiencia así, yo pido ayuda y a mi familia, ¿no? Estaba ahí en esa situación y claro, pues bueno, mis padres, pues que estaban ahí, pues me llevaron al hospital pues a urgencias a psiquiatría, ¿no? No me iban a llevar al traumatólogo. Y bueno, y claro, después de estar allí, la experiencia, la verdad es que la narro en un vídeo, que luego os enseñaré en pantalla, muy al detalle, con todas las sincronías, con mensajes que de alguna manera pues el espíritu o la presencia me decía, porque la verdad es que hubo mucha amabilidad, porque es como que la voz o la presencia de alguna manera como que me anunció lo que me iba a suceder, me dio algún consejo, y cuando ya estuve en el hospital, ya en urgencias, obtuve como otro mensaje como de calma, tranquila, todo esto tendrá un porqué y un para qué, ahora confía, ¿no? Entonces, si alguien quiere saber más en detalle toda esa experiencia, hay un vídeo que lo comparto en detalle, ¿no?, que luego os enseñaré la pantalla. El tema es que cuando estoy en el hospital y ya salgo al cabo de las semanas, claro, para los médicos, los psiquiatras, como no contemplan que haya una dimensión más allá de esta, claro, yo tenía un techo de cristal, ¿no? Entonces yo sí quería encontrar respuestas ahí, las respuestas iban a ser, has tenido un brote esquizoide, ¿no? Fue interesante porque hice los test para el diagnóstico, porque claro, realmente las enfermedades mentales, por lo que yo vi allí, no es que haya un análisis médico que pueda determinar si eres bipolar o no, sino son unos test, ¿no? Unos test que tú rellenas y ahí hay como un manual que va cambiando. Los psiquiatras se reúnen y van
tomando decisiones y entonces, dependiendo de las respuestas, te asignan un diagnóstico u otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas preguntas, claro, te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿te crees un enviado divino? Claro. Y yo sentía en mi interior de, bueno, yo puedo contestar de muchas maneras esta pregunta, lo importante es quién lo va a escuchar, porque en esa vivencia, claro que sí, pero es que yo y todos. Si soy tan sincera de decir sí, era un poco tenía la guía del contexto, ¿no? De cuál es la respuesta o sea, cuál es el marco de referencia que tiene el que va a escuchar esto. Entonces, claro, mi manera de responder el test fue mucho desde el sentido común. Entonces, fue curioso porque los psiquiatras me dijeron que no podían acabar de encontrar el diagnóstico para mí, que estaba eso, que no sabían exactamente qué, que parecía un brote esquizoide, bipolar, pero que no lo podían determinar. Claro, yo, en mi opinión, creo que es pues por esa conciencia al responder ese test, ¿no? Si hubieras sido completamente sincera en una vulnerabilidad muy grande que en ese momento estás, pues probablemente me hubieran asignado un diagnóstico muy claro y hubiera entrado pues en una cadena de, pues bueno, pues obviamente de medicación, que yo no digo que no haya casos que tenga que pueda ayudar en momentos puntuales y tal, pero sí que es verdad que si entras en esa dinámica, ¿no? Poniendo todo ese poder fuera, sin que haya una perspectiva trascendente, claro, lo que puede suceder ahí es que pierdes el derecho de conectar con tu propia voz otra vez. Hay una inseguridad absoluta porque lo que te dice la gente con la bata blanca es que cuidado, cuidado, no puedes confiar en ti porque mira lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, son vidas cuando vienen pues bueno, pues esos remedios, ¿no? Que bueno, que la verdad es que estamos en un tiempo con tanto despertar que hay muchas rutas alternativas y como dice el curso, ¿no? Al final estamos tomando la decisión desde el fuero interno. Entonces, aquella conciencia, aquella alma que esté decidiendo la inocencia, de alguna manera, en algún lugar, va a poder expresar en el sueño una aparente realidad donde va a encontrar las maneras de salirse, ¿no? de esa rueda. Así que bueno, el tema es que salí de ese hospital y empecé a buscar respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas, pues inicié un camino pues de hacer entrevistas, bueno, de muchas cosas. Y no fue hasta al cabo de un tiempo que llegó un curso de milagros. Y la verdad es que los caminos anteriores, era como que sí, porque claro, a ver, había cosas que me estaban ayudando mucho, como el mensaje de que estábamos en un momento como de un despertar espiritual muy potente, que luego cuando vemos, por ejemplo, la biografía de Helen Schucman, que esto afortunadamente lo podemos ver en los textos originales, ¿no? Pues claro, cuando Helen pregunta por qué ella está canalizando ese libro, y se le explica, se le narra en esa meditación que están habiendo de alguna manera ayudas desde lo alto para acelerar un poco el proceso, porque se estaba empezando a perder más que a ganar. Pues bueno, en ese texto pues ya se ve también corresponde a lo que en esos otros caminos también se estaba diciendo de alguna manera, que estábamos en un momento de despertar y de transformación y como que había que confiar en el proceso, ¿no? Como un proceso de metamorfosis de oruga a mariposa, ¿no? Y esos caminos me ayudaron mucho. Lo que pasa que sí que es verdad que como hay una parte de esos caminos que no se sostiene en que solamente la inocencia es, entonces ahí, claro, viene una montaña rusa, ¿no? Porque, claro, en según qué caminos, cuando se sostiene que Dios es luz y oscuridad, ¿no? Entonces, pues entonces, ¿qué pasa? Claro, si tú eso lo sostienes en tu conciencia, como dice el curso, no podemos hacer el pecado real y perdonarlo. Eso sigue creando un trauma en el alma. O sea, la única liberación es aceptar la expiación para uno mismo, es decir, aceptar que nunca ha sucedido de verdad. Ahí es cuando se restaura el trauma, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, en esos caminos yo que lo di todo, ¿no? Después de haber transmutado, por decirlo así, el holocausto, o sea, todo lo que del inconsciente colectivo, llegaba un momento que faltaba algo, o sea, no era suficiente, ¿no? Y entonces llega pues un curso de milagros. Veo a Enrique Corbera
hablando del curso, me parece, pues bueno, pues súper gracioso que ese hombre que no parece nada cristiano para nada esté utilizando palabras cristianas diciendo esto lo entregas a la expiación y tal, ¿no? Desde ese carácter, ¿no? Y bueno, me pareció como muy extraño, porque yo no estaba viendo a alguien cristiano ni religioso, pero estaba diciendo eso con mucha convicción. Entonces recuerdo que en ese momento estaba en un momento un poco mal, ¿no? De noche oscura del alma, porque claro, cuando te transmutas esos contenidos y no tienes esa referencia, esa antorcha del curso de que la inocencia es lo que es, ¿no? Pues claro, pues pueden venir esos momentos. Y después de ver ese vídeo de Enrique Corbera, recuerdo que me fui a la ducha y dije, yo no sé lo que he escuchado de este señor, no sé qué ha dicho, pero de verdad, si existes, te entrego esto a la expiación, que no sé qué significa, y lo pongo en tus manos, ¿no? Y tal cual, ¿no? Después de hacer esa entrega de corazón, se empezaron a orquestar unos eventos, ayudas, que me ayudaron a salir de esa noche oscura del alma muy rápido. Y en mi foro interno yo sabía que era porque había hecho eso de todo corazón en la ducha y que era pues porque había escuchado a Enrique Corbera hablando de el curso. Entonces ahí fue cuando decidí buscar este libro. Y cuando busco el libro y veo cuando habla del mundo real, ¿no? Pues coincide con, bueno, pues con el sentir, ¿no? El sentir de esta experiencia en el jardín y todo eso. Entonces yo ahí hago como un match con el curso muy grande, ¿no? Y para mí empieza a ser un camino que me da estructura, me permite catalizar todo el camino espiritual y toda esa hermosura que pude tocar, ¿no? Y, y esto entonces, esto hace gracia porque fueron al final dos psicólogos los que me ayudaron, ¿no? Que fueron Helen y Bill, ¿no? Fueron, o sea, el primer psiquiátrico no fue el que tal, pero bueno, fue perfecto, fue el segundo. Y esto entonces empecé a estudiarlo por mi cuenta y bueno, y entonces ya aquí empieza a ver pues el tema de la función especial, ¿no? Cuando uno siente... Yo había estudiado arte dramático, entonces claro, como tiene un punto muy shakespeariano, ¿no? Y la versión de Rosa María Wynne tiene esta cosa tan poética, yo que ya lo había leído digo, wow, qué bonito sería, ¿no? O sea, me salió esta cosa de actriz de, vale, leerlo en voz alta, porque además Shakespeare, cuando estudiaba arte dramático, dicen que era tan genio que en ese momento las compañías de teatro no tenían tiempo de ensayar las obras. Entonces él escribía de tal manera que el verso pentayámbico tenía un ritmo, un latido, que hacía que los actores, al decir las palabras, entraban en la psicología, en la emocionabilidad y la personalidad del personaje sin tener que ensayar, ¿no? Y yo que incluso había ido a Londres para estudiar Shakespeare como actriz, pensaba, claro, es que quizás, ¿no? Tú puedes decir en voz alta las palabras del curso y ya te pueden quizás llevar bueno, a atisbar otras, bueno, a experimentar más allá de las palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me cogió esta alegría. Mm, y como, bueno, tengo un punto muy emprendedor, pues conocí a gente de Mindalia, que es un canal de YouTube que comparte muchos contenidos de espiritualidad, y yo sabía que tenían una radio. Y les dije, si queréis lo grabo, así en plan audiolibro, y si queréis ponerlo en la radio, pues ya tenéis un contenido. Entonces allí fue cuando me dijo, no, tenemos un espacio en YouTube para hacer directos, entonces te proponemos hacer la lectura en directo y que luego la gente te pregunte cosas. Y entonces ahí vino el pánico porque claro, me sentía una impostora, ¿no? Es decir, claro, la comunidad del curso, el WAPNIC, o sea, todo, ¿no? O sea, me parecía que, ¿y tú quién eres para hablar de esto, ¿no? Pero claro, había algo dentro que pulsaba fuerte. Entonces yo sabía que tenía que decir que sí. Y dije que sí, ¿no? Y empecé a hacer eso y bueno, y ahí yo creo que también en mi experiencia como que quizás sentí en ese desarrollo de la función especial, en la expresión, en la forma, mm, pues quizás también sentí un poco posibles procesos por los que podemos pasar, que es que el que está más interesado
en que no se hable de Dios desde este sitio es el ego, porque entonces se acaba el videojuego, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a dejar esa expresión que salga, pues bueno, pues ahí el boicot del ego, ¿no? ¿Quién te crees que eres tú para hablar de esto? Todo esto. Entonces, las primeras lecturas, recuerdo que sentía como una garra aquí. Y entonces yo me decía, soy inocente, soy inocente, soy inocente, tengo derecho a hablar de Dios por ser quien soy, ¿no? Y se fue diluyendo. Es curioso porque hay un momento que dice el curso, dice Jesús, no te preocupes porque yo estaré ahí atrás, como lo digo en mis palabras, como sosteniendo el espacio para que el milagro pueda llegar a aquellos que está convocado, aunque tú no estés todo muy, o sea, dice, no te preocupes, estaré sosteniendo, ¿no? Y la verdad que en esas lecturas yo a veces tenía esta experiencia infernal interna, ¿no? Con esta garra del ego, pero yo seguía allí y entonces decía, madre mía, lo he pasado fatal, voy a ver la grabación. Y de repente veía la grabación y no veía eso, no veía eso, veía para nada. Y digo, wow, pues va a ser que es verdad. O sea, el curso siempre conmigo, bueno, para todo el mundo, ¿no? Y es como, estás, es que cuando parece que tal, es que es verdad, es que lleva razón, es que cuando, pues esto también lleva razón, ¿no? Pues bueno, y entonces nada, a partir de ahí ya pues empecé a divulgar el curso ahí, esta garra ya se diluyó y nada, y entonces vino el COVID y ahí fue cuando de repente eh, descubro los textos originales. Porque claro, yo con esta experiencia que os estoy contando, yo siempre, claro, había sentido que también tenía un carácter activo el curso. Sí que, a ver, es cierto que es un carácter activo que proviene de una receptividad, ¿no? Eso es como muy importante, ¿no? Pero que no era algo tan pasivo, ¿no? De decir, el mundo no es real, el mundo no es real y ya. Me parecía que esta visión em, era un poco inerte y no conectaba con la dicha, la alegría, que tantas veces en el curso, en las lecciones, dice mi función y mi felicidad son una. De hecho, en la azul que todos conocemos, ya hay lugares donde nos habla de que hay un papel, un pequeño papel, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel colectivo, Ken Wapnick hizo muy bien en cómo mantener el freno, insistir mucho en la metafísica. Es decir, lo más importante es que el mundo es un sueño, que es lo más importante, es lo más importante. Y yo creo que quizás por guía me da la impresión que no le dio muchas alas a que la gente hiciera cosas concretas en el mundo de la forma. Yo en mi reflexión interna digo, no me extraña porque los americanos son muy exagerados, son muy exagerados. O sea, les das así y ya te han montado 5 iglesias o 80 sectas, ¿no? Entonces yo pensaba, igual que una de las funciones que tuvo fue, es muy importante que primero se ancle bien la metafísica, porque si no, si uno ya conecta con este carácter activo que puede tener el curso, de repente nos podemos convertir en misioneros pero sin la metafísica. Y entonces ahí nos vamos a volver a perder. Y no va de eso, ¿no? No va de eso, va de escuchar exactamente qué quieres que haga, qué quieres que diga y a quién, ¿no? Y es ayúdame, ¿no? Ayúdame, escucha mi voz, aprende a deshacer el error de percepción y haz algo para corregirlo, ¿no? Claro, es como ayúdame a deshacer esta percepción de que estoy viendo, por ejemplo, un cuerpo ensangrentado, ¿no? No es verdad. Lo real no corre peligro, ¿no? Y entonces haz algo para corregirlo. Perfecto, ahí vendrá el milagro, ¿no? ¿Qué quieres que haga para corregir esto? ¿Cómo quieres que ayude? ¿Que solo sea en mi mente, viendo esto de otra manera? ¿Quieres que mm, ofrezca un abrazo? ¿Quieres que haga algo en el mundo de la forma? ¿No? Y bueno, lo que va a ir más allá de esa forma, que puede ser en un momento dado, pues, este, un donativo a lo que sea, da igual. O sea, es qué va a estar impregnado alrededor y esa luz del milagro. Eso es lo más importante para el orador de milagros. Entonces, claro, yo pienso que esa función de Ken Wapnick fue muy importante, porque si no rápido, desde el buenismo, que todos los que nos valgan lo espiritual, pues somos
en el fondo gente pues maja, pues claro, nos podríamos perder, ¿no? Haciendo el error real. De hecho, hay una, cuento esto como anécdota, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, eh, ¿vamos bien de tiempo? Bueno, una anécdota, yo aparte tengo una tienda de fotografía, de fotos de carnet para el pasaporte y el DNI al lado de la comisaría en el pueblo de donde soy. Y yo no trabajo allí, pero bueno, y un día una de las personas que trabaja allí me dice, ha venido un chico diciendo, mira, es que yo no quiero la foto para el DNI, la quiero para la iglesia a la que pertenezco y me tengo que poner mis atuendos de sacerdote. Dice, vale, pues. Y lo que se puso esta persona fue, ¿sabéis lo de los espaguetis cuando haces pasta para que se escurra el agua? Eso de metal en la cocina. Pues se lo puso en la cabeza. Me enseñó la foto, no os la enseño ahora, pues por respetar la privacidad de esa persona, pero lo podéis buscar en Google. Se ve que hay una iglesia en Arizona, nacida en Arizona, que se llama Spaghetti no sé qué, que, que se ponen un colador en la cabeza. Entonces, cuando esto vino, para mí fue como una señal más de decir, fue muy importante que Ken Warmbier insistiera, porque en Estados Unidos, a la mínima, ¿no? Algo se puede ir de las manos, ¿no? Aún así, yo no voy a juzgar nada de esta religión de Arizona, porque a lo mejor a través de esa provocación lo que se está enseñando es que somos inocentes. Entonces, igual esa es otra expresión del curso de milagros, yo no lo sé, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, el tema es que yo sentía que también había un carácter activo, que si no la gente igual se podía quedar como en un estado un poco depresivo o como en un techo de cristal, ¿no? Y entonces cuando viene el COVID, descubro los textos originales de Robert Perry y claro, cuando viene esa parte de la Gran Cruzada y las palabras en negrita subrayadas, y ahí dice, cuando compartas conmigo la incapacidad, mi incapacidad de tolerar la falta de amor en ti o en otros, pasarás a formar parte de la Gran Cruzada. La consigna de la Gran Cruzada es escucha, aprende y actúa, ¿no? Y actúa en negrita. Esto significa escucha mi voz, aprende a hacer el error y haz algo para corregirlo, ¿no? Otra vez, haz algo en negrita. Luego en el Urtext eh, ponía, los dos primeros no son suficientes, el escucha y aprende no son suficientes. Los verdaderos miembros de mi grupo son trabajadores activos y lo vuelve a enfatizar. Entonces, claro, de repente esta idea, dije, wow, esto me mueve, ¿no? Porque había un punto que yo pensaba que el curso era mucho más pasivo, ¿no? Que solo... Y bueno, y eso me llevó a hacer una inmersión en los textos originales, ¿no? Y bueno, y ahí vi cosas, ¿no? Y vi sobre la sexualidad, vi también sobre el mapa que me parece súper interesante para entender el milagro, ¿no? El mapa de la mente, el inconsciente, el nivel del inconsciente, bueno, eso es un material súper interesante. Y muchas cosas más, ¿no? Como por ejemplo hay una frase de los originales que dice algo así como, hay una manera de tratar a los demás en la que solo se ofrece una gentileza constante incluso en las cosas pequeñas. Es un hábito muy curativo de adquirir. Claro, de repente yo veía esta frase cuando en el curso siempre como que de alguna manera se compartía como que el comportamiento da igual. Claro, y da igual, pero ¿cómo que da igual? A ver, un momento, ¿no? Y es como, a ver, sí que da igual si es que yo no me puedo perdonar algo. Claro, porque es que esto es un sueño, pero no tiene sentido, ¿no? Esto sería como una falacia, ¿no? No tiene sentido que si esto se trata de descubrir que somos el amor, que el comportamiento no esté en coherencia de esa expresión. Entonces, en realidad en la azul también encontramos eso. Es la mentalidad, se trata de que esté con el maestro adecuado y inevitablemente el comportamiento va a ser un reflejo de eso. Pero aún así, también hay una invitación. Entonces, cuando yo leí esta frase, es un hábito muy curativo de adquirir, pues también me gustó, porque hay otros caminos como en el budismo, ¿no?
esta acción bondadosa, que yo pensaba: "Ostras, qué pena que mi camino no tenga un mensaje así", ¿no? Y claro, de repente veo esa frase y digo: "No, también está, ¿no? También está". Al final es simple, ¿no? Es sentido común. Yo creo que el sentido común es del corazón, es el Espíritu Santo, guiando, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, pues hago esta investigación con los textos y entonces ahí fue cuando dije: "Madre mía, si la gente tiene que", no sabía que existía la versión con Garola todavía, solo sé ni el urtext y en inglés el Robert Perry, digo: "Guau, como la gente tenga ahora que hacer unas inmersiones". Entonces fue cuando dije: "Bueno, pues o sea, cerré los ojos y desde la inocencia, ¿no? Desde el niño, ¿no? Pequeño, es como, ¿cómo lo haría esto? Digo, guau, pues haría 5 retiros explicando los 5 pilares fundamentales del curso y en cada retiro añadiría algunos contenidos, algunos pasajes de textos originales para reforzar. Y al menos así, pues bueno, ya está, ¿no? Dejando todas las referencias y también toda la explicación de las diferentes ediciones que ha pasado el curso, eh, y tal. Y nada, y esto lo estoy haciendo en Montserrat, llevo 3 años ya. Montserrat aquí es una montaña en Barcelona súper, maravillosa. El año que viene, ya va a estar en videocurso esta formación de 5 retiros, que ya se va a poder encontrar. Y esto, y entonces, pues bueno, de repente, no sé cómo, pues me encuentro con los textos de Gongarola, que está por aquí, ¿no? Y bueno, y la verdad es que estoy fascinada, todavía estoy como, pues entrando, ¿no? Porque claro, son muchos volúmenes, ¿no? Y tenemos como muchas cosas, ¿no? Pero me encanta esta edición, creo que es una edición, em, mm, claro, tampoco quiero decir estas palabras, ¿no? Pero es un poco, no sé, bueno, voy a decir esta palabra, es un poco el futuro. Pero bueno, todo puede convivir, o sea, yo no quiero decir tampoco, o sea, la edición, todas las ediciones funcionan porque el mensaje está en todas ellas, pero creo que es una edición muy interesante, porque me parece muy pedagógica. El hecho de que él haya optado por separar los versículos me parece que nos permite entrar más en profundidad en todo el mensaje. Mm, Luego me parecen fascinantes los 100 principios de los milagros. Me parece muy bonito que se haya dado la libertad de poner los principios que él ha sentido, ¿no? Esto me parece, no sé, siento que mi corazón se expande. Y, y esto, ¿no? Y entonces, pues ahora estoy, pues esto, ¿no? Pues abierta a ver cómo en mi comunidad se va introduciendo el material de Gongarola para irlo estudiando pues más en profundidad. En mi formación tengo 2 niveles en este momento. El primero, que es como una introducción por estos 5 pilares, y luego los siguientes años hacemos como profundización. Y ahí lo que hacemos es ya más soltar la palabra, ir más al silencio y demás. Y bueno, como los estudiantes se van quedando, sí que pues tenemos ahí la idea de poder montar un grupo en el que ir leyendo la versión húngara. Así que yo creo que esta es toda la historia. Entonces, el tesoro, el título, El tesoro de los textos originales, lo puse por esto y también me parece muy bien, o creo, o siento que ha sido muy sano que estuvieran un poco en la recámara, que salieran ahora, que no salieran quizás al principio, porque esto nos ha permitido poner muy, muy el foco en la metafísica y que no nos perdamos, ¿no? Porque también, no sé, cuando habla de cosas de sexualidad, en un momento dado se podría pensar que el curso está diciendo cosas con una mentalidad muy retrógrada y no es así. Entonces, yo creo que viéndolo desde arriba, yo creo que nos ha cuidado este tiempo y que ahora estamos en este momento. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, María. Si quieres, si hay preguntas que deseen hacer a María, este es el momento. Tienen abiertos los micrófonos para que hagan las preguntas. Si hay preguntas,
o si hay algo que le quieran decir a María. María, hola, soy Antonia. Vale. Compártenos tus redes sociales, que estoy segura que querías hacerlo. Me puedes compartir la pantalla para que Vale. los oyentes de ahora y los que van a escucharlo después te vean. Y bueno, muchísimas gracias por tu historia, porque me ha encantado. Y, y, y nada, continuamos. Vamos a permitirte que hagas esa extensión. Ok. Pues mira, ahora estoy compartiendo pantalla. Esta es mi web, donde aquí están los retiros. Próximamente, ahora por aquí en la versión online. Creo que aquí en mi experiencia igual ya salta, exacto, ya salta la explicación de la experiencia. María, y eh, la dirección de la web Ay, claro, es muy bien. un curso de milagros, mariaibars.com, ¿verdad? Exacto, sí, Ajá. sí. Y Un nada, y curso sí, de milagros, mariaibars.com. exacto. Y ahí si vais a la web, ya en la parte de abajo pues estará directamente el link de YouTube y de Instagram. Y ahí pues yo creo que eso es todo, ¿no? Instagram, pues el Instagram, y ahí estamos compartiendo y el YouTube. ¿Tienes algunas reuniones o cursos que das de manera semanal, de manera mensual? ¿Cómo te conectas con Mm. cómo es tu dinámica realmente para transmitir las enseñanzas del curso de milagros o la Pues dinámica que usas? a nivel online, tengo un grupo online que nos reunimos 2 veces al mes. En agosto hacemos descanso y luego la formación son 5 retiros al año eh, por nivel. Entonces, hacemos 5 retiros. Cuando estás, digamos, en el nivel de profundización, hacemos otros 5 retiros eh, con otras temáticas, vamos más al silencio, ¿no? Pero seguimos profundizando. Y lo que estamos haciendo ahora al finalizar el año es un retiro de silencio completo en Galicia. Y eso, y ese es un poco el... Sí, sí. Y ahora el año que viene estará ya en versión online. El maestro Gonzalo tiene su manita levantada. Adelante, maestro. Hola, ¿me oís? ¿Se me oye? Sí, Bien. Bueno, yo solamente quería decirte que cuando te refieras a mí, y puedes llamarme por mi nombre, por Gonzalo, que es mi encantado, nombre. Gonzalo. Gonzalola es una palabra, es un palabra que inventé con el acrónimo de mi nombre completo, Gonzalo García Lagorta, solamente porque en un momento determinado yo quería que la obra saliera anónima, pero en un momento determinado me di cuenta que debía de responsabilizarme de lo que había ahí y para que la gente pudiera diferenciar las versiones tenía que llamarla de alguna manera. Y de repente se me ocurrió, pues bueno, pues pongo la versión, va a llevar el acrónimo de mi nombre. Entonces la versión es Juan Carola, pero yo soy tu amigo Gonzalo, ¿vale? Me Así encanta, que Gonzalo. cuando te refieras a mí, llámame Gonzalo, que así es como me conocen mis hermanos y mis amigos. Genial. Pues eso. Nada, y muchas gracias por tu interés, por supuesto. ¿Eh? Gracias a ti. Gracias a ti por todo lo que haces y también por esa expresión que haces, que no es hablando del curso, que es el arte de vivir, ¿es el nombre? El arte de vivir, sí, es que el arte de vivir es que yo me he dado cuenta que mi trabajo es un poco bipolar, ¿sabes? Por una parte, he preparado material que la edición está básicamente dirigida a maestros de Dios. Y por otra parte, sin embargo, a lo que me veo comprometido, a lo que me he comprometido, es a enseñar a gente que todavía no está en el curso de milagros. Yo creo que mi papel es ese,
Es decir, yo no me voy a dedicar a enseñar el curso porque para eso ya estáis muchísimos y que lo hacéis muy bien y eso. Y porque me he dado cuenta que creo que ya lo comenté la otra vez, que el curso de milagros es un camino espiritual genuino y como todos los caminos genuinos empiezan muy alto. Y entonces, para que una persona, a nadie le resulta fácil aterrizar de repente en el no dualismo. La gente básicamente lo que quiere es ser feliz o por lo menos no sufrir. Y están dentro del sistema de pensamiento del mundo. Y entonces lo que he hecho ha sido diseñar un curso para sanar los principales sesgos cognitivos que permitan preparar la mente para que en un momento determinado den el salto al no dualismo. Así que yo me he quedado como maestrillo de guardería, que es un sitio donde me encuentro muy a gusto, enseñando a la gente normal y corriente pues a sanar los sesgos cognitivos con los principios del curso, obviamente, pero para enseñarles de una manera muy sencilla, pues que dar es recibir y ese tipo de cositas. Y así a eso me dedico. Pues para mí eso tiene mucho valor porque el milagro tiene pues que poder llegar en la forma o de la manera particular que el que lo vaya a escuchar está preparado para que pueda encontrar paz. Y a veces, a veces con las ideas no dualistas no llegamos a rescatar. Por eso me parece muy importante y muy valioso que te hayas sentido guiado a eso. Así que yo te admiro y te lo agradezco. Muy bien, pues nada. Bueno, ya ves que aquí hay, bueno, pues eso, admiración total por Gonzalo. Pues hay admiración, yo creo que a nivel general en todos nosotros, porque una de las cosas que nos ha traído este cuarto encuentro global ha sido conocer la obra de Gonzalo, que por lo menos yo particularmente, que yo vengo escuchando el curso de milagros desde que tengo 10 años de edad, no tenía idea. Y poder empezar a leer y degustar este trabajo. Y sí, es verdad, todo es para nosotros, pero qué bonito es poder ir conectando algunos puntos que estaban como ahí esperando a que yo los conectara, porque es para mí, el trabajo de Gonzalo es para mí. Exacto. Entonces, qué bonito esta oportunidad de conocer a Gonzalo, de conocer a María, de conocer las cosas que nos está trayendo, las oportunidades que, si se dan cuenta en la exposición de María, ella se dio cuenta de que ella tenía que enseñarlo para aprenderlo. Sí. Y que Oye, cuando pues veía yo, la grabación, wow, pero si está bonito, si estaba bien, y yo estaba preocupado. Bellísimo, yo, bellísimo. Encantado de poder compartir con ustedes aquí también. sí. Yo estoy genuinamente sorprendido por cómo estáis llevando el Congreso, la verdad. Yo siempre he sido extremadamente, eh, ¿cómo diría yo? No amigo de este tipo de cosas y eso, pero la verdad es que me ha sorprendido porque lo estáis haciendo muy bien. Estoy aprendiendo un montón, estoy conociendo un montón de gente, estoy haciendo un montón de amigos, como el amigo Jesús que le tengo ahora en el centro de la pantalla, a gente estupenda, Antonia, y a Victoria le conozco desde hace mucho, pero bueno, la verdad es que me está gustando mucho y os agradezco de verdad vuestra dedicación porque me imagino que le estáis metiendo horas a tutiplén y eso, pero realmente merece la pena. Así que gracias. Mm. Bueno, María, para ir redondeando la idea, y bueno, y los vamos a invitar al siguiente workshop de María, que va a ser para el 30 de julio. Y ella va a estar justamente compartiendo el tema que iniciamos el día de hoy, pero que ese día se va a profundizar y va a estar precisamente con el grupo con el cual ella se reúne y vamos a disfrutar y profundizar sobre el tema justamente. Entonces, bueno, María,
redondeando la idea, ¿qué nos puedes decir? E Mm, invitar Mira, a lo que todos me para el nace, próximo workshop. lo que me nace decir es que para mí las dos ideas que siento internamente que me han dado una expansión como estudiante del curso es tener muy claro que el camino es altamente individualizado y que entonces no caben dogmatismos, es decir, Jesús le está hablando al corazón de cada uno de la manera, con los símbolos, con el tono que necesita. Entonces, ese respeto por el camino altamente individualizado me ha ayudado mucho también en los retiros y en todo a no entrar nunca en conflictos de ideas, en confrontaciones, que esto el curso lo diría, por ejemplo, cómo debe el maestro de Dios reaccionar a los pensamientos mágicos del alumno, ¿no? Entonces, como que en ese pasaje, como que no invita a que haya confrontación, ¿no? Y es curioso, pero en ese respeto, en ese como yo he sentido que lo que queda es la unidad, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Y entonces va aflorando. O sea, el mensaje es, o sea, es como un volcán, ¿no? Entonces, esto uno. Y la otra es esto, el soltar el juicio, ¿no? O sea, soltar el juicio. Hoy no juzgaré nada de lo que suceda, sé que es difícil a veces, ¿no? Pero es como soltar eso, ¿no? Y son estas dos ideas las que, bueno, y entonces en este sentido, para acabar, ya que tengo la oportunidad, y yo también, la verdad es que cuando tuve la invitación al congreso, pensé, ostras, pues no sé, y me senté en meditación y dije, ¿qué quieres que haga, no? Y tuve mucha claridad en que tu función en este congreso es hablar de los textos originales, porque al tener que elegir un tema podía hablar de lo que quisiera, ¿no? Ujú. Entonces lo sentí claro, ¿no? Entonces cuando vi que Gonzalo participaba, dije, bien, ¿no? Y entonces vi la exposición de Gonzalo y me pareció maravillosa. Y la verdad es que yo, como estudiante del curso, cuando descubrí los textos originales, pues tenía un poco de miedo, ¿no? Porque, claro, hay algunas cosas que igual difieren de cómo se ha ido expresando en ciertos matices el curso. Y pues bueno, tenía temor a cómo se podía recibir esto, si había quizá mucho dogmatismo, mucha rigidez, eh, ¿no? Y la verdad es que, pues me quedé emocionada de la respuesta de toda la exposición de Gonzalo y la primera devolución que tuvo fue de agradecimiento y dije, sí, qué bien, o sea, qué bien, ¿no? Esta apertura, esta mente abierta del Maestro de Dios y esto. Entonces, estoy muy, 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 muy contenta y siento esto, ¿no? Que es que todo ha sido perfecto, como dice el curso, que todo encaja, ¿no? Que no hay errores, todo encaja y que ahora a nivel colectivo la mente está preparada para abrir estas semillas, ¿no? Y que estamos preparados por todo el camino que llevamos, ¿no? Así que gracias de verdad. Gracias a todos. Bueno, en gratitud contigo, en gratitud con todos los que se conectaron en este momento, los que van a ver esta grabación. Realmente el mensaje es uno, estamos en el amor es Dios, es uno en nosotros y eso es lo que tenemos que recordar. Y en gratitud, síganos a través de nuestras redes. La página web está completamente abierta para ustedes, www.encuentroglobalucdm.org, y allí podrán encontrar toda la información para que se inscriban. Inscríbanse porque este es un encuentro realmente de amor, es un encuentro de luz, es un despertar al amor y remover todos esos obstáculos que nos impiden realmente permanecer en este mundo, pero siendo felices, estando en paz, en amor, en dicha, porque eso es lo que vinimos aquí a experimentar. Entonces, bueno, agradecidos con todos y nos encontramos en el próximo workshop que se va a realizar este mismo día, pero a las 2 horas Venezuela, son las 8 España, maestra Antonia, o 9. 8, El, ok, perfecto. Entonces, bueno, agradecida maestra por esta receptividad
a decir Bueno, sí y te- participar y tengo extender. tengo que decir que como Gonzalo te decía lo de maestrillo, yo también la palabra maestra, o sea, no me siento nada identificada. Yo soy profe del curso. Bueno, Agradecido, profe. Un poquito profe. agradecidos, profe. Pero que nos entiendo. Bueno, igualmente es un nombre, una palabra en la forma. Realmente Sí, no no, significa total. nada. No, y que es una palabra que nos lleva a ese compromiso profundo, ¿no? O sea, que sí, que sí. Completamente. Muchas Bueno, gracias. en gratitud y bueno, nos vemos en el siguiente workshop dentro de un ratito. Chao. Adiós. Adiós a todos.